Mundo TV presenta Noctambulando con Gigi, medio digital de comunicación, producción y emisión de programas online. Noctambulando con Gigi. Patrocinadores Pro Projects, Ars Nova, Salón Estudio Fluid Man and Woman as One. Noctambulando con Gigi. Siempre con los mejores talentos de México. Coberturas de los mejores eventos, ruedas de prensa, live sessions, entrevistas y más. Comenzamos. Amigos de Noctambulando con Gigi, ya estamos aquí de regreso. Seguimos en el Huerto Roma y seguimos con Paco, que ahora sí nos va a platicar un poquito más acerca de tu experiencia con el cannabis. Cuéntame, ¿a los cuántos años conoces el cannabis como tal? Mira, yo conocí el cannabis ya grande, ¿no? Allá grande, oiganlo. A diferencia de la gran mayoría de la banda que fuma desde chavo. No, yo ya conocí la cannabis ya en serio como a los 25 años, 28 años. Ok. ¿No? Y ya estaba grande, ya estaba crecidita, ya había conocido el tabaco, el alcohol, ¿no? Ya estabas como un poco más en la etapa de experimentar. No nos cuentes tanto, no nos cuentes. Pero la verdad ya la cannabis ya en serio la conocí hace 7 años, ¿no? Yo soy usuario medicinal de cannabis, ¿no? Me ayudé a salir de un linfoma, de un linfoma de Hodgkin con cannabis y con jicuri y con terapia y con muchísimas herramientas. Más o menos para la gente que no sabemos bien qué es un linfoma de... Un linfoma de Hodgkin es una malformación, es un tipo de cáncer que se genera en las glándulas linfáticas. Okay. Y es la sobreproducción de células fuera de sentido, ¿no? Fuera de balance. Ajá. Y eso genera tumores, y esos tumores, una malformación que se va moviendo dependiendo en dónde te toque más, ¿no? Entonces a mí me tocó en el cuello, entonces pues es una deformación del cuello por reproducción de células, etcétera. Entonces pues vas a quimioterapia, vas a radiación, ¿no? Vas a como a todo el proceso médico, pero en paralelo pues sirven las opciones naturales y las opciones mucho más terapéuticas de conciencia, ¿no? Y las plantas pues son un gran aliado en esa búsqueda del sentido de las cosas. Okay. Entonces me di cuenta que cuando uno entiende por qué enferma, empieza a sanar. Uh-huh. Y la cannabis te habilita a que entiendas, pero que también linkees la emoción de lo que significa realmente lo que te estás acordando. Entonces ahí empiezas a desbloquear muchísimas cosas, patrones, conductas, con ella y con muchísimas plantas, ¿no? Al final son estados alterados que te permiten ver un contraste, ¿no? Cuando ya no quieres dejarle la responsabilidad medicinal al médico necesariamente, ¿no? Exactamente. Entonces conocí así la cannabis y desde ahí pues se han abierto muchísimas posibilidades para seguir trabajando con ella. Conocí a las personas del movimiento canábico mexicano y a los de la revista Cáñamo, y empecé a encontrarme como con muchos maestros que tenían muchos años de activismo y de muchos años de investigación y muchos años de estar en esta lucha contra las drogas y tratando de defender a la planta. Y pues ha pasado todo este tiempo de convivencia con ellos y he aprendido mucho, ¿no? Tuve la fortuna de estar en Barcelona también un rato con gente que tiene mucha experiencia en clínicas y en comunicación de cannabis. Entonces hemos desarrollado protocolos, porque es muy curioso, no es una medicina como la conocemos, es una posibilidad como las que no conocemos. Okay. Entonces cuando empiezas a explorar, ¿no? Que estás por ejemplo en quimioterapia, que ya estás all-in, ¿no? Ya estás en quimio, ya no hay nada más después de eso. Sí, ¿no? Entonces estás en quimioterapia, lo físico empieza a funcionar de una manera, pero lo mental y lo espiritual empiezan como a desarrollarse de otra manera. Y la cannabis es un gran lugar donde puedes encontrar esa trinidad, ¿no? El cuerpo, mente, espíritu. Y empiezas a encontrar una alineación y empieza un proceso de sanación diferente a lo que conocemos como la medicina tradicional, ¿no? Ok, eso está muy interesante y la verdad es que son temas que no se pueden tocar así, bueno, ni tan a la ligera, ni en una capsulita chiquita, o sea, no, porque es una infinidad y es algo que a mí en lo personal también me ha llevado muchos años entender que las enfermedades y todo lo que nos pasa en el cuerpo, pues es a consecuencia de una emoción, como lo dices, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, vamos a decir que somos de la misma edad, así de jóvenes, seguramente. Nos vemos muy jóvenes, pero crecimos con ese tabú de que el cannabis era malo. O sea, nunca nos explicaron qué show, nunca nos explicaron qué rollo nuestros papás hippies, pero
simplemente nos dijeron, es malo y no lo hagas, no lo tienes que hacer. Y yo escuchaba mucho eso de, es la puerta para drogas más fuertes. Entonces, pues yo debo confesar que de chavita, pues sí tenía esa curiosidad de probarlo. Intenté hacerlo, pero siempre fueron intentos fallidos. Nunca lo hice, pero crecí con esa idea, con ese prejuicio, con ese tabú, ¿no? Hasta ahorita que está todo este auge ya de unos años para acá, porque realmente lo retoman los chavos, ¿no? Así a ellos se les hace súper normal, como dicen ellos, echarse un tren, etcétera. Entonces, pues uno como mamá tiene que cambiar mucho su mentalidad y abrirse e investigar, cosa que no hacemos, no estamos acostumbrados. Entonces, pues una cosa lleva a la otra y eso me ha llevado hasta aquí. Entonces, digamos que tu experiencia fue a raíz de la enfermedad. Eso te lleva a conocer el cannabis. ¿Qué es lo que más te impresiona de conocer el cannabis? Lo que más me impresiona del cannabis. El cannabis es un ser. Ok. Es una planta. Siente. Como todo ser vivo. Como todo. Es una semilla, como todo ser vivo. Brota, como todo ser vivo. Se desarrolla, como todo ser vivo. Da fruto, como todo ser vivo, y luego cierra su proceso, ¿no? Pero en el proceso de ese desarrollo de ese ser, es de las pocas plantas que capta una más cantidad de CO2 del ambiente, ¿no? Entonces, cuando llega el cannabis a un espacio, empieza a ser un filtro natural y empieza a sanar la tierra y empieza a depositar CO2 de la atmósfera en la tierra. Entonces empieza a funcionar exactamente igual que nosotros. Okay. Entonces me di cuenta que ese ser, qué curioso que en la planta, en la tierra donde los siembras, la sana. Y a cualquier sistema vivo, celular, ¿no? Animal o humano, también le ayuda a funcionar en un proceso muy similar. Entonces, ¿qué pasa? La cannabis frena la degeneración de las enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades son degenerativas. Y si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las enfermedades, salvo los que tienen impacto directo por el exterior, son psicosomáticas, entonces empiezas a encontrar un sentido en cómo va funcionando, ¿no? Como dices ahorita, yo me di cuenta que tenía un prejuicio de algo que ni siquiera conozco. Exacto. Ups. Porque ahorita estamos hablando de mota, luego si quieres hablamos de sexo, hablamos de espiritualidad, hablamos de religión, hablamos de lo que quieras, y en todo vas a encontrar que tienes prejuicios, pero no sabes por qué. Exacto. Y todos estamos iguales. Entonces de repente, ¿no? Es un círculo vicioso que se corta justo cuando empiezas a darte cuenta. Esa famosa conciencia, ¿no? 2012, viene la toma de conciencia, al final el calendario maya, ay, vamos a ser conscientes. Llegó el 2012 y éramos los mismos, ¿no? Exacto. Bueno, nos veíamos iguales, pero te puedo decir hoy, casi 10 años después, que no somos los mismos. No. Y coincide con esta generación de sus últimos 10 años donde ya empiezan a ver, ya empiezas a entender por qué no hay bueno y hay malo, ¿no? Porque todo es subjetivo. Entonces, si no hay bueno y no hay malo, ¿cómo va a ser malo algo que no conozco? ¿O cómo va a ser bueno algo que no conozco? Exacto. ¿No? Nos empezamos a dar cuenta que el güerito de traje no es necesariamente el bueno. Y el moreno de jeans y de facha no es necesariamente el malo. A veces el güerito de traje es más malo que el morenito de facha. Y entonces te das cuenta que la justicia, la sociedad, los vínculos tienen criterios estéticos, ¿no? A mí me pasa muchísimo con las señoras que atiendo, que las acompaño en sus procesos canábicos, que me dicen, pero es que tú eres un pacheco, tú no, ¿no? Le digo, yo sí, señora. No, tú no, mijito, tú no puedes ser pacheco, no, tu imagen no va. No concuerda. Lo que usted tiene es una imagen precargada de algo lo que usted cree que no conoce. Pero afortunadamente los pachecos como yo, ¿no? ni la gran mayoría de los canábicos que conocemos no se inyectan la marihuana y se transforman en violadores, asesinos seriales. Entonces empiezas a ver cómo realmente has vivido manipulado por muchísima información de la que no tienes ni idea cómo llegó a tu sistema.
pero es la que rige cómo te relacionas y cómo conoces el mundo. Exacto. Y la cannabis te permite relajar esa manera tan mental de ver las cosas y de repente te encuentras con una mirada un poco más emocional de las cosas. Entonces empiezas a desarrollar una empatía y empiezas a desarrollar una mirada sobre el otro y empiezas a ser más tolerante y empiezas a... ¿no? Y ves cómo se desdobla todo diferente. Y la cannabis por eso te ayuda en ese proceso de relajarte, porque al final toda enfermedad, todo proceso pasa primero por estrés. Claro. Entonces cuando sigue el estrés, se van a manifestar en lo físico y es una seguidilla de cosas que van en decremento de la salud. Y eso al final se nota. Pero todo este tema, te digo, no es algo que se tenga que tocar. Para eso es el objetivo de estas cápsulas, ¿no? Ir avanzando poco a poco, informar, educarnos, porque realmente no lo hacemos, no nos gusta investigar. Y ya estamos muy acostumbrados, sobre todo, bueno, hasta yo, hasta nosotros, ¿no? Ya nos acostumbramos a que, ay, pues búscalo en Google, ay, pues una app, ay. Y no, cuando realmente en la escuela sí nos enseñaron a buscar en libros todavía, en las bibliotecas, por si algunos no saben qué es, ¿verdad? Ya no se usan. Exactamente, ahora todo es virtual, pero aún así la gente no se da a la tarea de investigar algo o se conforma con lo primero que escucha, con lo primero que ve, con lo primero que le sale. No tiene, como que ha dejado de tener esa curiosidad. ¿Estás de acuerdo? Pues yo creo que se volvió flojo, ¿no? Es flojera. O sea, te quedas en el primer resultado de búsqueda y nunca ves que está pagado. Exacto. Exacto. Entonces, pues así como Eso te es un ayudo. anuncio. Es que no sé por qué tengo tantos problemas, porque soy tan influenciable. Pues sí, hermano, porque o sea, ¿sí me entiendes? Y no es el algoritmo, ¿eh? Es el algoritmo, pero el interno, no el de la maquinita de afuera. Exactamente. Bueno, pues vamos a conocer otro poquito del Huerto Roma y vamos a movernos y vamos a continuar con esta plática, esta capsulita muy interesante con Paco. Ahorita regresamos. Noctambulando con Gigi. El placer que realiza tus sentidos. Regresamos.